Vamos a regresar, a retomar el Evangelio según San Marcos. ¿En qué capítulo vamos? ¿En cuál? Terminamos el 11, ¿no? Hoy, primeramente Dios, comenzamos el capítulo 12. Algunos dirían, no, lo que pasa es que recuerde que se hace un sándwich por ahí en esta historia de la higuera, en donde yo junté algunos versículos con la explicación que después el mismo Jesús da de esa historia y de esa vivencia que había tenido con ellos. Así que ahora vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Es allí en donde nosotros vamos a meditar en esta tarde, en lo que yo confío que el Señor tendrá palabra para cada uno de nosotros. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y lo enviaron con manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Dios, suplico en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, que podamos ser sensibles para lo que tú tienes para nosotros en esta tarde y que de verdad encuentres también tierra dispuesta, corazones dispuestos a vivir tu palabra y no solo escucharla. En el nombre de Jesús. Amén. Esta, hermanos, es una parábola de Jesús dirigida al pueblo de Israel en primer lugar. Pero no porque fue dirigida al pueblo de Israel, deje de tener, sin duda alguna, una aplicación también para nuestra propia vida. En este pasaje encontramos algunas verdades que nos pueden ayudar a conocer un poco más a Dios. Y yo quiero que en esta tarde podamos pensar precisamente en eso, porque es mi deseo que al meditar en esta parábola seamos sensibles a la voz de Dios y podamos valorar el gran amor que Él tiene por nosotros. Titulé el mensaje en esta tarde, La naturaleza de Dios. Creo que esta palabra en mucho nos puede hablar de estos atributos de Dios. Y en primer lugar, esta parábola nos enseña que nuestro Dios es un Dios que provee. Nuestro Dios es proveedor. La Biblia dice, entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. La parábola, hermanos, comienza diciendo que un hombre plantó una villa y la cercó, puso una cerca, un vallado. Este hombre de la parábola obviamente está haciendo referencia a Dios. Dios es el que hizo todas estas cosas. Él fue el que separó una parte de su terreno para colocar en él a la nación de Israel, a ese pueblo que Él había escogido. Todo esto coincidía con lo que Dios le había prometido a Abraham muchos años atrás, cuando le dijo que la tierra en donde él estaba
le sería dada a sus descendientes. Esto, hermanos, tuvo cumplimiento cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios por medio de Moisés. En esto Dios iba cumpliendo su promesa. Más tarde, ustedes lo saben bien, Josué introduce al pueblo de Israel, después de 40 años de caminar en el desierto, a la tierra prometida. Es Josué el que los lleva precisamente a poseer esa tierra que Dios les había prometido. Es bien importante resaltar, hermano, que en aquel tiempo Dios les dio la ley. Dios les mostró lo que Él esperaba de su pueblo. En cierto sentido, esa ley funcionaba como un muro que los apartaba, o el deseo era apartarlos de la inmoralidad que los demás pueblos vecinos que no temían a Dios vivían. Eran pueblos que simplemente al no conocer la voluntad de Dios vivían de acuerdo a sus propios deseos y placeres. Lo que dictaba lo que estaba bien o no era si les convenía a ellos o no, si les gustaba a ellos o no. La ley en realidad viene a ser una especie de barda, de muro que los aparta de esa inmoralidad y, por supuesto, los preservaba, los apartaba como una nación amada y santa para Dios. Eso es lo que Dios tenía en su corazón. Dios, hermano, no solo escogió por su misericordia al pueblo de Israel, porque cabe mencionarlo, Israel no tenía nada de especial, ¿eh? Y yo no lo sé, igual y me equivoco, pero de repente yo creo que hay muchos cristianos que abusamos de esto. Y yo no sé cuál es la razón. Pero hay muchos que incluso de repente hasta se quieren hacer judíos y toman tradiciones de los judíos y saludan como los judíos y siguen celebrando fiestas judías. Y yo no veo razón alguna. Si alguien le puso el pie al Señor fue su propio pueblo. Es verdad, al final de cuentas, ¿es un pueblo que ha gozado de las bendiciones y la protección de Dios? Sí. ¿Que es promesa que Dios ha de restaurar esa nación? Sí, eso es una realidad. Pero esto no fue gracias a ellos o que ellos lo merecieran. Es puritita gracia y misericordia de Dios. Porque Dios no solo los escogió para ser su pueblo. Dios a lo largo de toda la historia ha mostrado que Él es quien provee. Él es quien los cuida. Él es quien los protege. En todo momento Dios ha estado cerca de su pueblo. Y es muy importante recalcar que Dios mismo fue. Él fue el que plantó esa viña. No escatimó en nada. No pensó si era bueno, no pensó si valía la pena. El Señor se dio, no solo plantó. La Biblia dice en esta historia que Él cuidó. Él vio que esta viña creciera. Él vio que esta viña creciera sin nada que estorbara su crecimiento. La equipó, yo entiendo bien que la equipó porque la Biblia dice que edificó un lagar. No solamente las uvas brotaran, sino que también hubiera un lugar en donde esas uvas pudieran ser tratadas, para que pudieran dar el vino por lo cual fueron plantadas. El Señor no solamente crea, el Señor también sustenta, provee. El Señor cuida a los suyos. Por eso les puso seguridad, por eso les construyó una torre. Las torres servían para que estuvieran atentos o había algún peligro que se pudiera acercar. Las torres entonces son símbolo también de la protección de Dios. Dios no solamente es el amo, el dueño. Él, mis amados hermanos, provee todo lo que necesitamos, incluso los cuidados que usted y yo tenemos. El Señor, por naturaleza, si yo entiendo bien lo que la Biblia enseña, es proveedor. Él siempre provee todo lo que nosotros necesitamos para vivir. El Señor provee todo lo que usted y yo necesitamos para que demos buen fruto. Él no solamente está esperando que usted y yo recibamos, el Señor espera que usted y yo demos frutos. Saber esto, hermanos, debería llevarnos a ser humildes,
a reconocer que lo que llegamos a tener no es porque seamos muy buenos, muy trabajadores, porque nos lo hayamos ganado, como algunos decimos, todo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Y de repente eso puede ser peligroso, porque llegamos a ser soberbios, a creer que de verdad lo merecemos. Creemos que porque venimos a la iglesia somos entonces dignos de traer un mejor auto, de vivir en una mejor casa, de tener oportunidades de un mejor trabajo. Y mi amado hermano, algo debe de quedarnos claro: todo lo que tenemos proviene de Dios. Y es gracias a su fidelidad y a su misericordia. Esto debiera bastar para que nuestro corazón estuviera todos los días llenos de agradecimiento. A veces es complicado, como para ir a trabajar hasta nos molesta, nos levantamos de malas porque tenemos que ir a chambear. Hermano, es un regalo que Dios te da. Debería de haber gratitud, porque gracias a ese trabajo el Señor provee todo lo que tú puedes llegar a necesitar. Debe de haber gratitud en nuestro corazón por lo que Él hace en nuestras vidas. Si yo entiendo bien, si nosotros de verdad comprendemos todo lo que el Señor hace y la forma en la que Él provee y que Él está al pendiente de nosotros y que cuida de nosotros, eso debería de llevarnos a vivir confiados. Su vida puede estar en mejores manos que en las de Dios. Sus necesidades pueden estar en mejores manos que en las de Dios. Hermano, no hay ningún lugar ni ninguna persona más confiable y más segura que Dios mismo. Eso debería de ser suficiente para que vivamos en confianza, para que aunque no entendamos lo que está pasando, sí tengamos una certeza: Dios está al cuidado de nosotros. Nuestro Dios, mis amados hermanos, siempre cuida de nosotros, porque Él es proveedor. Él busca satisfacer nuestras necesidades. La Biblia enseña que nuestro Señor nunca va a dejarnos solos. Es importante que seamos humildes, que seamos agradecidos, que aprendamos a vivir confiados y con paz en nuestro corazón, sabiendo que el Creador de todo cuanto existe va a proveer de todo lo que necesitemos. Dios, entonces, en esta parábola se muestra como un Dios proveedor. Pero en segundo lugar, si yo entiendo bien, esta parábola nos enseña que nuestro Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros. Luego de haber preparado esta tierra, esta viña, el lagar, edificar o cercar todo alrededor y levantar una torre, la Biblia dice que el Señor rentó este viñedo a unos labradores y se fue de viaje. El Señor se fue. Llegada la cosecha, dice la historia que Él mandó a un siervo suyo con estos labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Ahora, aquí hay cosas bien importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. La parábola continúa diciendo que el hombre arrendó su viña a unos labradores y después se fue lejos. Envió después a un hombre para que fuera a recoger. Hoy día le llamamos renta, ¿no? Renta que obviamente tiene que salir de las ganancias de esa tierra que Él ya les había dejado lista, preparada. Pero cuando habla de esos labradores, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? A los líderes religiosos, a esos líderes espirituales. Y así lo entendieron bien ellos cuando Jesús comenzó a hablar. Cuando Jesús termina la parábola, ellos terminan enojados, porque saben bien que esos labradores son ellos mismos. Ahora, lo que a mí me llama fuertemente la atención es la confianza que Dios puso en estos hombres. Porque la Biblia nunca dice que el Señor se la regaló, ¿o sí? La historia desde el inicio, Jesús queda muy claro y lo deja en claro que Él se las arrendó. Él se las rentó. Y cuando Él lo arrenda, entonces lo que esperaba obviamente era recibir la parte correspondiente. No era algo gratis. Ahora el punto es, ¿cómo se los había dejado el Señor? Él les dejó todo servido. Lo único que ellos tenían que hacer era administrar esa viña. Pero la pregunta entonces surge, ¿de dónde el Señor los conocía para tenerles tanta confianza de dejarles lo que tanto trabajo le costó hacer?
¿Quién se preocupa por comprar una tierra, sembrar una viña, preparar un lagar, cercar el terreno, levantar una torre y cuando aparentemente ya se hizo todo el trabajo más duro, pues entonces la renta a alguien de los cuales no hay antecedente, no se conoce, pero el Señor muestra en esta historia que confía tanto en ellos que se las da, se las deja, con todo puesto allí. Ellos no consideraron que esto fuera suficiente. Ellos no vieron esto como un privilegio, aunque en realidad lo era. Ellos más bien quisieron explotar esa viña para sacar un beneficio personal. Y esto de repente me suena como aquellos que manejan un taxi o trabajan en algún transporte público de esa forma. Ahora está de moda el Uber, ¿no? Y aquellos que compran Uber por lo regular no manejan ellos sus propios autos. Entonces quiere decir que aquel que maneja el auto, pues el auto prácticamente es de él, ¿o me equivoco? ¿Quién trae el carro todo el tiempo? ¿El dueño? El chofer. El chofer trae el auto todo el tiempo. Él lo tiene. Yo recuerdo a mi hermano en algún momento compró algunos carritos y los metió de taxis. Era increíble, hermano. En alguna ocasión compramos unas llantas, fuimos 15 días después a buscar el auto, las llantas estaban destrozadas. Y yo le decía al chofer, oye, mira, sí tengo la cara, pero no lo soy. Yo manejo mi auto, todo el día lo traigo en soba. He viajado como no tienes idea, y por más que lo he hecho en 15 días, no me acabo unas llantas nuevas. Y él decía, es que, patrón, se lo juro, estas son sus llantas. Así están del trabajo. Malos administradores, ladrones, diríamos nosotros, infelices. Todavía de que ellos tienen el carro y lo ocupan como si fuera de ellos, no son capaces ni siquiera de respetarlo, no son capaces de dar la renta con la que ellos se comprometieron que te iban a dar por estar de alguna u otra forma administrando ese vehículo. Lo complejo en esta historia es que cuando nosotros volteamos a ver, muchas veces nosotros somos esos labradores. En donde el Señor nos ha dado todo, ha puesto todo en nuestras manos y delante de nosotros, solo para que lo administremos bien, para que seamos buenos mayordomos, y nosotros nos comportamos de una forma egoísta, en donde no nos importa lo que el Señor espera, lo único que nos importa es obtener beneficio o ganancia de eso que a nosotros no nos costó. Ellos habían perdido toda noción de que eran unos mayordomos, de que eran unos administradores, y ya se sentían ahora dueños del viñedo. Hermano, usted y yo no somos dueños de nada. El Señor nos ha puesto únicamente como sus administradores. Somos mayordomos del Señor. No estamos al nivel de Dios. Cuidado, no somos, mis amados hermanos, socios de Dios. Somos sus siervos. Hay ocasiones que nos ponemos o nos queremos a nivel, pero las cosas no son así. Ellos habían usurpado la posición de Dios porque querían sentirse los dueños de la viña. ¿Cuántas veces nosotros, quizás hasta de una manera sin darnos cuenta, hemos caído en eso? En usurpar el lugar de Dios. Porque aún que muchas canciones lo digan, es mi vida y yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré, ¿no? Mi amado hermano, lo que no es tu vida, es de Dios. Tú le perteneces a Dios. Yo le pertenezco a Dios, porque mi vida fue comprada por un precio muy alto, la sangre de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que entendamos esta confianza, que le demos el valor a esta confianza que Dios ha depositado en nosotros. No es cualquier hermano el que ha puesto sus ojos en ti para confiarte lo más valioso que Dios tiene en esta tierra, que es su iglesia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Será de verdad que Dios valore más un vehículo que tu vida? ¿Será de verdad posible que Dios valore más una casa que tu vida? Hasta donde yo entiendo, Dios no murió por una casa ni por un carro. Dios no murió por cuentas en los bancos o por poderes políticos. Dios murió por ti y murió por mí.
Si algo es valioso para el Señor es su pueblo redimido, son estas vidas por las cuales Jesús derramó su sangre. Y eso más valioso que Jesús tiene en la tierra, que su iglesia nos lo ha confiado, hermanos. Al ser parte de ella y al permitirnos administrarla, al hacernos responsable de dar buen fruto, sin haber hecho nada para merecerlo, el Señor confió en ellos. Él les entregó todo lo que había invertido. Y es lo mismo que hace con nosotros. Él espera que como los labradores nosotros no seamos negligentes, que seamos responsables, que hagamos la parte que nos corresponde. Dios espera que hagamos un buen trabajo con la vida que nos presta. Él nos ha confiado su creación, hermanos. Todo lo que hay a nuestro alrededor, podemos hacer uso de Él. De todo. En nada nos ha limitado. Él ha puesto en nuestras manos para que la cuidemos, para que la administremos. Dios ha confiado en nosotros. Dios ha confiado en ti. Cristo, hermano, en esto refleja su amor en usted y en mí. En que confía en nosotros, aún sin que lo merezcamos. Esto, hermano, no es poca cosa. Dios confía en ti. Sí, sí, sí. Él confía en ti. El Señor confía en ti. Y si Él confía en ti, es porque Él sabe que eres capaz de dar buen fruto. Es porque Él sabe que eres capaz de entregarle buenas cuentas. Él sabe que eres capaz de hacer bien la tarea. Hermano, no te menosprecies. No sientas de verdad que no vales la pena. Cuando puedas en algún momento sentir o pensar que no puedes o que no eres capaz de hacer algo, recuérdalo. Dios confía en ti. Y si Él confía en ti, es porque tú puedes hacerlo. Y puedes hacerlo bien. La Biblia nos enseña que Dios confía en nosotros. Pero también, hermanos, algo que nos sigue hablando de la naturaleza de nuestro Dios, es que en tercer lugar esta parábola nos enseña que nuestro Dios es paciente. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Mandó a muchos otros. A unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo van a respetar. Hay algo que debemos de tener muy claro, hermanos, en este punto de la historia. Aunque Dios otra vez les dio la viña y confió en ellos para administrarla, nunca renunció a sus derechos sobre ella. Él no les dijo, ahí está esta viña, con ella lo que quieran, yo me olvido de esto. En la historia el Señor es claro en decir que el Señor se las arrendó, se las encargó. Lo que Él esperaba era recibir de esa viña los frutos que Él sabía que esa viña tenía que dar. Este contacto entre Dios e Israel se llevó a cabo por medio de los profetas. Los profetas fueron enviados una y otra vez al pueblo de Israel, recordándoles, demandándoles lo que Dios exigía de ellos. ¿Y de qué manera respondía el pueblo? Matándolos, persiguiéndolos. ¿Por qué huyó Elías? ¿Huyen de esa mujer? Y Elías, que era mentira, no era el único, pero Elías les dice, soy el único que queda. No, no era el único, había más. Pero así se sentía el hombre, porque esta mujer lo estaba persiguiendo. Jezabel andaba sobre de él, porque él había matado a 800 sacerdotes de Baal y de Acera. Y él se sentía que era el único. ¿Y cómo respondió el pueblo? Persiguiendo a Elías. ¿De qué manera respondió el rey? Con quizá el último profeta, el antecesor de Jesús. Y usted sabe que hablo de Juan, el Bautista. Entregó su cabeza en una charola a la esposa de su hermano, con la que por cierto él estaba adulterando.
El Señor fue paciente con su pueblo. Una y otra vez envió profetas para recordarles lo que esperaba de sus vidas. Pero es triste pensar en el maltrato que estos siervos de Dios sufrieron a causa simplemente de obedecer al Señor, de reclamar el fruto que Dios les estaba pidiendo, no como algo extraordinario, sino era normal. Les había entregado algo perfecto en sus manos. Era normal que Él recibiera fruto. Algunos dirán, bueno, ¿y qué fruto es el que está hablando, hermano? En su vida y en la mía, lo que Dios espera es santidad. Lo que Dios espera es obediencia. Lo que Dios espera es amor de nosotros, su pueblo, para Dios. Por eso siempre digo que la verdad, el mejor sinónimo de la palabra amor es obedecer. Porque si yo digo amar a Dios y no lo obedezco, soy un mentiroso. No lo amo. Si yo digo amar a Dios y no lo respeto, soy un mentiroso. Porque me amo más a mí, no a Él. No por sobre todas las cosas. Ellos mismos tuvieron que sufrir en sus propias personas. Yo hablo de los profetas. Las consecuencias de la deslealtad y del corazón duro de los dirigentes de la nación. Ahora notemos cómo el Señor no envió a uno o a dos. Él dice que en muchas ocasiones, en diferentes tiempos, Él envió a muchos de sus profetas. ¿Sabe de qué habla eso? De la paciencia que nos tiene Dios. Yo recuerdo a papá, hermanos, y papá en su vida me golpeó una vez. Y sí tengo que decir me golpeó, no me nalgueó. Mi papá me golpeó, me puso una golpiza. Y no fue necesario otra más. Porque cuando mi papá volteaba a verme, yo sabía que o me ponía en orden o él me ponía en orden. Y mi viejo era muy claro. Así estés viejo y estés grande, y si yo no puedo caminar con un palo, te daré tu merecido si es necesario. Porque es mi responsabilidad. Soy tu padre. Yo recuerdo y lo he platicado alguna vez. No lo puedo contar, no está ni mi hermano. Pero estábamos jugando y estábamos ahí como niños, ya estábamos grandecitos, yo creo que íbamos en la prepa. Y estábamos jugando luchas, hermanos. Y ahí estábamos pegándonos, ¿no? Y pasó mi papá y nos dijo una vez, basta, no jueguen así. Nosotros seguimos jugando, estábamos jugando. Pasó una segunda vez y nos dijo, es la segunda vez que les digo que no se lleven así. Papá, estamos jugando, mira, negro. A la tercera vez no avisó, pasó con un cable y a los dos nos agarró con vuelo. Los levantamos, oye, ¿qué te pasa? Sobre advertencia no hay engaño. Fue paciente, nos avisó 2 veces. Pero hasta ahí alcanzó su paciencia. Hermano, Dios nos avisa 1, y 2, y 3, y le fallamos. Y Diosito, perdónanos, mira ahora sí, por esta no lo vuelvo a hacer. Sácame de esta, ayúdame y me comporto, me alineo, empiezo a hacer, me comprometo. ¿Y sabe qué es lo que volvemos a hacer? Desobedecerle, ofenderlo, herir su corazón, faltarle al respeto. Y Dios vuelve a ser paciente con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor espera que usted y yo demos el fruto que Él sabe que podemos dar. Él es paciente, hermano. Si en algo Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida, es en nuestro carácter. Porque Él quiere pulirnos al grado que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios espera de nosotros que seamos responsables. Dios espera de nosotros que respondamos a esta paciencia. Hermanos, prolongar la espera para recibir los resultados que Él desea y merece muestra el amor tan grande que el Señor tiene por nosotros sin que lo merezcamos. Nos lo dice una vez, nos lo dice 2. Y el Señor es paciente. Dios nos bendice a pesar de que nos resistimos a vivir como Él espera que vivamos. Ahora, déjeme aclarar algo. No crea que Dios es negligente, o que es olvidadizo y que se le ha olvidado lo que ha confiado en nuestras manos. Para nada. Él sabe bien lo que ha puesto en nuestras manos. Pero es paciente. Es paciente.
Él es paciente porque nos ama, porque nos da una y otra oportunidad para corregir el camino y enderezar para hacer bien las cosas. Finalmente, ante este persistente rechazo de los mensajeros de Dios por su pueblo, el Señor envió a su propio Hijo, a Cristo Jesús. Y los resultados fueron exactamente los mismos. Usted y yo conocemos bien la historia. Fue ese mismo pueblo que una semana antes gritaba Hosana al Altísimo, al Hijo de David, que también gritaron crucifíquenle, crucifíquenle. Se burlaron de él, lo llevaron desnudo a la cruz, lo golpearon, lo insultaron, se rieron de él, aún sabiendo que era el Hijo de Dios. No podemos tener en poco la paciencia de Dios para con nosotros. Mi amado hermano, no le juegues al vivo con Dios, porque Dios no es tonto, ni es olvidadizo. Él está consciente de lo que ha depositado en tus manos. La pregunta es si tú y yo estamos conscientes de todo lo que Él ha confiado en nosotros. Nuestro Dios, mi amado hermano, es muy paciente, porque Él siempre quiere mostrar y manifestar ese amor, esa misericordia. Pero tengo que concluir esta parte diciendo, como siempre lo recuerdo, cuando hablamos del amor y de la misericordia de Dios, esto siempre tiene que llevarnos a reflexionar y a meditar en una de sus cualidades, las cuales son la santidad y su justicia. No puedes hablar del amor de Dios sin hablar de la justicia. No puedes hablar de la misericordia de Dios sin hablar de la santidad. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él ha confiado en nuestras manos? Dios ha sido suficientemente paciente contigo y conmigo. Los estudios de Apocalipsis a veces me preguntan, oiga, ¿y entonces sí estamos viviendo los fines del tiempo? Sí. Sí, ya estamos más cerca que Pablo, sí estamos, ¿eh? Definitivo. Pablo esperaba que el Señor regresara cuando él estaba todavía con vida. Nosotros ya estamos casi 2000 años adelante que él. Más cerca estamos, ¿no? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Sabe por qué? Porque Dios es paciente. Nuestro Dios es paciente. Pero en cuarto y último lugar, hermanos, esta parábola nos lleva a entender que Dios es justo. Aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Y les pregunta Jesús, ¿qué hará el dueño? Y les responde rápidamente, volverá y acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Después de todos los intentos fallidos de Dios por recuperar a su pueblo, ellos respondieron una y otra vez manifestando su maldad, su orgullo y el deseo de ser independientes de Dios. El Señor tuvo que entonces tomar cartas en el asunto. Mire, cuando yo pienso en esto, en la vida normal, yo de verdad pienso, ¿un dueño actuaría con tanta paciencia? Mire, lo digo con todo respeto, pero de repente hasta parece de verdad que Dios como que no piensa bien. Si fuera uno entre nosotros, yo diría, es que fue hasta tonto enviar a su hijo. Si ya habían enviado un montón y los habían matado, ¿cómo se le ocurre pensar que iban a respetar a su hijo? No es porque fuera tonto, es porque nos ama. Es porque Él quería darnos esa oportunidad. En la vida normal, un dueño nunca es tan paciente. Si no paga usted el segundo mes de renta, están listos para echarlo. Porque business son business. Nadie trabaja por hobby, ¿o sí? ¿O alguien vive de sus rentas nada más?
Hermanos, todo el mundo trabajamos por algo. Se trabaja porque sin trabajo no hay sustento. Nadie trabaja únicamente por diversión. Aquí al final, ¿no?, encaja esto perfectamente en la realidad de Israel y de Dios. Si yo entiendo bien, encaja perfectamente en nuestra realidad y la de Dios. Porque la parábola ilustra los pensamientos de esos líderes judíos que tenían en su corazón darle muerte a Jesús. Pero lo que en el fondo de su corazón había es que ellos estaban buscando ocupar el lugar de Dios. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían ocupar el lugar de Dios. Esa fue la misma tentación que el diablo presentó con mucho éxito a Adán y a Eva. Ustedes van a ser como Dios. Coman, desobedezcan. Y esa sería la culminación de una larga historia que seguimos sufriendo de resistencia contra la voluntad divina. Oiga, aquí hay una realidad terrible. Porque cuando ellos planeaban matar a Jesús, no lo hacían porque dudaran que era el Hijo de Dios, como según ellos presumían. Está blasfemando, no. Por el contrario, ellos sabían perfectamente quién era Jesús y por eso lo mataron, sabiendo que él era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que al matarlo, entonces iban a poder reclamar esa herencia como suya. La cuestión, mis amados hermanos, estaba clara. Los dirigentes judíos veían a Jesús como un obstáculo para poder ver realizados sus sueños, para poder ver cumplidas sus metas. Y mire, ¿cuántos de nosotros muchas veces no podemos caer en esto? Que en lugar de ver a Jesús como ese Señor misericordioso, lleno de amor, justo, lo vemos como ese Jesús que nos impide divertirnos. Esa iglesia que impide que yo sea joven, que disfrute, que viva la vida y que haga lo que tenga que hacer. Darle placer al cuerpo, porque es lo único que importa. Y vemos a Cristo no como una bendición, sino como un obstáculo. De modo que quizá usted y yo no podamos, y eso porque no lo tenemos enfrente, pero como lo hicieron ellos, lo que optaron o decidieron hacer fue deshacerse de Él. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto dar fruto y depender de Dios? Porque queremos seguir teniendo el control de nuestra propia vida. Queremos usurpar el lugar que debe de tener Cristo Jesús en nuestro corazón. Preferimos, aunque no lo digamos, pero con nuestras acciones demostramos que preferimos dejar fuera de la ecuación a Jesucristo para poder seguir teniendo el control de mi propia vida. En la parábola nosotros hemos visto que la viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de los labradores, si no fuera fácil, si fuera productivo, ¿no? Se nos dice que además de haberla cercado, hizo un lagar, hizo una torre. Es decir, todo estaba preparado para que el fruto estuviera listo cuando los mensajeros del dueño vinieran a reclamarlo. Ese es, mi amado hermano, ese era el propósito por el que el dueño había preparado todo aquello. No es difícil darnos cuenta de que la inversión no tendría ningún sentido y finalmente, pues el Señor no iba a obtener el fruto que de ella esperaba. Pero a pesar de ello, el Señor volvió a mostrar su amor. Y esto lo único que me hace pensar es en la ingratitud que puede llegar a haber en mi corazón. Al no entender que Dios, habiéndolo dado todo, lo único que espera de mí es que sea obediente, que aprenda a depender de Él. ¿Qué hará entonces el Señor? ¿Qué hará el dueño? Es la pregunta que surge, ¿no? Hemos dicho que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Pero finalmente el Señor tenía que mostrarse también como un Dios justo. El pueblo de Israel
ya había vivido un momento parecido y no habían aprendido. Ellos habían sido en algún momento deportados a Babilonia. Ellos habían sido esclavizados por los egipcios y no habían entendido. A pesar de todo, Israel no cambiaba su comportamiento. Seguía viviendo de la misma manera necia y egoísta. Pero nosotros, hermanos, no debemos olvidar que somos criaturas de Dios, que habitamos en su mundo. No debemos buscar usurpar sus derechos. No podemos, mis amados hermanos, querernos poner en el lugar de Dios y seguir disfrutando todas las bendiciones que Él nos ha dado, evitando rendirle cuentas. No olvidemos el ejemplo de lo que le ocurrió a Israel. No olvidemos que nuestro Señor es justo. Dios respondería al asesinato de su hijo, destruyendo a los labradores que habían sido contratados. Y la Biblia dice que le iba a ser entregada la viña a otros. Y aunque aquí nos explica con detalle quiénes eran los otros, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esos otros somos nosotros. Eso quiere decir que a usted y a mí, Dios nos haya dado dignos de su confianza y que espera que usted y yo sí le entreguemos las cuentas que en su momento su pueblo no le entregó. Dios nos ama, hermanos. Ha puesto en nuestras manos todo lo necesario para que vivamos agradándole y dándole fruto. Pero si no lo hacemos, no debe quedarnos duda que en su justicia vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra ingratitud, las consecuencias de no obedecer a nuestro Dios y ser ingratos e infieles. Recuérdelo, mi amado hermano, nuestro Dios es un Dios justo. En este pasaje entonces aprendemos que Dios es proveedor, que Él confía en nosotros, que nos tiene mucha paciencia, pero que también nuestro Señor es justo. Toda esta acción divina nos debe de invitar, mi amado hermano, a pensar en la grandeza, en el cuidado y en la gracia de su amor para con nosotros. Pero sin duda alguna, es también una invitación a evaluar la manera en la que usted y yo estamos viviendo, a evaluar la manera en la que usted y yo estamos administrando lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Hoy día es tiempo para esforzarnos, para que en el momento en el que nuestro Señor regrese, podamos rendirle buenas cuentas. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, quiero, mi Dios, darte gracias. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu provisión, por tus cuidados, por el sustento que nos das día a día. Gracias porque a pesar de que no lo merecemos, te has arriesgado a confiarnos, Señor, lo más valioso que tienes, que es tu iglesia, para servir, para ministrar, para edificarla. Padre, no permitas que seamos negligentes. Trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Trabaja en nuestra voluntad de tal modo, Señor, que tengamos el deseo, la necesidad de buscar tu rostro. Que no estemos tranquilos si reconocemos que no hemos sido buenos mayordomos. Padre, perdónanos si en algún momento hemos querido ocupar tu lugar y nos hemos sentido dueños en lugar de siervos. Discúlpanos, Señor, por nuestra negligencia. Perdona nuestra infidelidad y permite que podamos aprovechar estas oportunidades de tal manera, Dios, que el día que nos llames a tu presencia o regreses, lo primero que esto sea, podamos, Señor, escuchar de tus labios: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te amamos, Dios, y es el anhelo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.